Otra opinión, la de, en este caso, los abogados. Concretamente es Olga Rodríguez, abogada penalista del despacho Juris Estudio Jurídico Abogados Bilbao. Olga, arratsaldeon. Arratsaldeon, Claudio. ¿Es lenta la justicia? Muy lenta, demasiado. ¿Demasiado? Sí. Sí. La memoria de la Fiscalía hablaba de un retraso medio entre 800 y 900 días de media desde que se abre un procedimiento judicial hasta que se fija la fecha penal, sí, de vista oral. Tú eres abogada penalista. Sí. Esto provoca en la gente, pues bueno, pues una sensación de que esto va lento y aparte de eso le generará, bueno, pues algún mal, ¿no?, a los ciudadanos. Desconcierto, indefensión. Sí es cierto que realmente en Euskadi no sabemos dónde estamos, en comparación con el resto del Estado. Meterte en un procedimiento penal en la Comunidad Autónoma de Madrid o en Cataluña pues llega a ser exasperante en algunas ocasiones. En Euskadi no estamos ni tan mal. Lo que pasa que, bueno, sí es cierto, como ha dicho Garbiñe, que dentro del procedimiento penal hay que tener muchas cautelas porque hay que tener muy cuidado con los derechos de los imputados y que además es un respeto que debe hacerse en el procedimiento como en ninguno, pero bueno, es que las personas no entienden, pasan por la pena de banquillo, sus vidas pues bueno, pues se distorsionan, no entienden bien, hay gente que incluso pues bueno, llega a perder empleos, a ver en entredicho pues su fama o su forma de vida y bueno, no se acaba de entender y sobre todo por una cuestión de falta de medios, de falta de organización, porque los jueces y los funcionarios hacen lo que buenamente pueden, incluso a veces poniendo de su propio tiempo personal, pero bueno, está como está y tampoco el Ministerio de Justicia no nos lo acaba de poner del todo fácil. Quizás podemos entenderlo cuando son juicios que por la temática pueden ser complicados o por los procesos en cuanto a la solicitud de pruebas o las partes que puede haber implicadas, porque está ahí una acusación popular, otra particular. Quizás se puede entender que bueno, se vaya dilatando en el tiempo, pero hay en otros muchos casos que las dilaciones son poco entendibles, ¿no? O no sé por qué se dan. Sí, son poco comprensibles porque además hay mucho formalismo, hay muchas notificaciones, como ya digo, hay que respetar muchas cautelas y bueno, tiene que estar todo muy circunscrito dentro del procedimiento pues para que no se produzca una indefensión. Pero bueno, sí decimos, la justicia lenta no es justa, hay otras veces que la justicia demasiado corta tampoco es justa y con la reforma que ahora se va a proponer de la ley de enjuiciamiento criminal, limitando esas instrucciones a los 18 meses, pues a lo que vamos a llegar es que en vez de ir al fondo real del problema, de la necesidad de más medios, más funcionarios, papel cero pero real en los juzgados, pues al final los casos Bárcenas y los más complejos, estos que realmente requieren de instrucciones complejas, pues al final los imputados pues pueden llegar a acabar yendo de rositas, no el ciudadano normal, sino en los grandes pleitos. O sea, lo que estás diciendo es que esa limitación en el tiempo de 18 meses en la instrucción puede dejar libres a personas, porque, por cierto, el encausado puede además solicitar algún tipo de medida por dilación indebida, ¿no? Sí, al final en la sentencia al final hay un atenuante que puede ser por dilaciones indebidas y bueno, pero me estoy adelantando incluso a la fase de instrucción, porque si la limitamos a esos 18 meses es que hay procedimientos complejísimos de delitos económicos que es que en 18 meses no da tiempo por la realización de peritajes económicos y demás. Y claro, si lo circunscribimos a esos 18 meses, pues ante las faltas de pruebas pues van a salir absueltos. Me refiero a esos grandes pleitos. A los grandes pleitos, no me refiero a los pleitos ordinarios que aquí, repito, no sabemos dónde estamos y bueno, pues en 2 años como mucho y demás, pues podemos llegar a tener sentencias con recurso incluido y es cierto, en la jurisdicción social, pues bueno, esos 10, 12 meses y terminamos procedimientos. ¿Hay mucha burocracia? ¿Demasiada burocracia? Demasiada, ya reitero, porque últimamente está habiendo mucha publicidad con el tema de las reformas del Ministerio de Justicia, este papel cero. No sé cómo lo vamos a hacer cuando LexNet, cada vez que le metes una demanda o que le metes una querella, el sistema deja de funcionar, cuando son más de 5 o de 10 folios. Entonces, perdóname, Olga, que al no estar acostumbrado, o sea, hay un sistema ya informático para meter las demandas. Sí, en el resto del Estado, aquí en Euskadi, a partir del próximo enero ya será obligatorio, puedes presentarlas telemáticamente, no es una cosa como que está ahora en prueba, ¿no? Y desde el resto de comunidades autónomas nos comentan que cuando vas a meter una demanda o una querella que tiene documentación adjunta o que pasa de los 5 o los 10 folios o 7, pues se atasca. Entonces no sé cómo al final, por querer por ahí avanzar y que los plazos pues bueno, sean más breves y que no haya tanto papel y que los funcionarios no tengan que manejar tantos expedientes, pero es que al final tampoco lo informático tampoco acaba de funcionar. Entonces creo que estamos cogiendo un poquito
el problema por donde no es y que debiéramos dotar de medios suficientes y eficaces a los juzgados, porque los funcionarios que están trabajando intentan hacerlo todo lo bien que pueden hacerlo, pero es que donde no hay más, pues es que no hay más. Vale. Pregunto a la gente, que si ha tenido además algún tipo... Porque antes decía Garbiñe Biurrun, parece ser que hay una creencia incluso a las personas que no han estado implicadas en un proceso judicial, parece ya la idea, el mantra de que la justicia va lenta, es verdad, siempre lo oímos. Bueno, yo hago un llamamiento a todas esas personas que pueden hablar porque lo han vivido, ¿no? Que nos llamen, por favor, al 902-540-541. ¿Has tenido un pleito? ¿Has tenido algún proceso? ¿Has estado implicado en algún proceso judicial que se ha ido alargando? Llámanos, cuéntanos cuánto tiempo has estado esperando para ello. Además es noticia el caso de Asunta Basterra. Hoy ha salido que ya el día 29 va a ser la vista oral, 2 años después de que sucediesen los hechos. Claro, estamos hablando igual de un caso muy complicado. Luego hablamos también de si la elección de un jurado popular también puede dilatar más el proceso. Ricardo. A mí, si os parece, voy a introducir otra pieza más en este complejísimo y enrevesado mundo que es el de la justicia. Y esta no es una opinión mía, es una opinión que yo la he contrastado con abogados. Y además tenemos a una abogada en el debate. A lo mejor es que hay demasiados abogados y abogadas. La masificación... Olga, o sea, que sobráis. La masificación... No, espera un momento. La masificación de la profesión. Esto es una declaración que además la ha recogido del presidente del Colegio de Abogados de Guipúzcoa. Datos. Hay 120.000 abogados, aproximadamente más o menos, en todo el Estado, de los cuales 45.000 solo en Madrid. Es decir, esta cifra, para ponerla en un contexto, son el doble de abogados que en toda Francia y la totalidad de abogados que hay en el Reino Unido. Vale, ¿eso cómo provoca retrasos? Es evidente que cuanto el número de pleitos se multiplica y el número de funcionarios se mantiene, lógicamente el ritmo se ralentiza. Es una parte más, una pata más de la mesa. No digo que sea la causa, pero una escucha, de las causas, eso me hace pensar, Olga, que sois vosotros los que provocáis los litigios. Pues no. En parte. Los litigios llegan a los despachos y los abogados, de verdad, intentamos tramitarlo con la mayor celeridad posible, pero es que el escollo no está en nosotros y no está en los clientes, que son los que tienen los problemas, está desde el momento en que entras en sede judicial. Es que el problema no es que haya muchos abogados, que puede que sí, no lo sé, lo sabrá también porque hay nicho de mercado, si no las personas no se colegiarían y pagaran una cuota para nada, ¿no? Pero bueno, es que en el momento que entras en el Palacio de Justicia y te sometes a esa infraestructura, a esa jerarquía y a esa falta de medios, es ahí donde se pone el stop y es ahí donde no se da traslados de documentos, donde no se realizan notificaciones a tiempo y donde los funcionarios, jueces y fiscales tienen el mayor escollo. Luego es cierto que el procedimiento penal pues es muy antiguo, exige una renovación, debiéramos plantearnos el tema de los plazos, pero es que realmente es la falta de medios y la falta de optimización de los recursos. Es mi opinión. Vamos a ver un caso además que nos has cedido tú, Olga. Lo conoces muy bien, el de Amelia y Antonio. Brevemente, son un matrimonio, cliente de Olga, nuestra invitada. Ellos son tíos de un bebé pequeño y denunciaron en su momento a los padres del bebé porque el pequeño tenía unas lesiones en el cuerpo. Ellos sospecharon que podía haber un caso de maltrato. El caso es que a los padres biológicos les retiraron el bebé y pasados unos meses se lo volvieron a dar. Entonces es cuando los padres del bebé deciden de alguna manera contraatacar, denuncian a la propia Amelia por ponerle, según ellos, una denuncia falsa. Vamos a saber cómo está el caso. Se trata de un menor maltratado, que es nuestro sobrino. Y bueno, pues a partir de ahí empezamos a mover todo el tema para que este niño sea defendido. Un día os disteis cuenta de que tu sobrino, ¿qué es lo que tenía que os hizo sospechar? Tenía golpes en la cabeza. Que no estaba bien cuidado, eso era bastante evidente. Mi propio hermano nos lo manifestó. Yo he sacado unas fotografías de este niño. ¿Qué hiciste con esas fotos? Pues más adelante las entregamos en la Consejería de Logroño. Fuisteis entonces a la consejería y os creyeron detectar que efectivamente ese niño era maltratado. Al día siguiente se llevaron al niño. Al mes la propia consejería ya se colocó a favor de ellos y en contra nuestra y ese caso acabó sobreseído. ¿Y el niño volvió con sus padres? Por supuesto. La sorpresa fue que seguido de eso, cuando acabó todo ese proceso, lo que hacen es imputarnos a nosotros por denuncia falsa y maliciente. Los malos de la película éramos nosotros. ¿Y ahora vosotros estáis imputados? Desimputados el año pasado, en septiembre. ¿Estáis esperando a qué entonces? ¿Qué es lo que pretendes que se os diga? Bueno, primero que la desimputación esté en firme
Y segundo, pues lo que nosotros desearíamos es poder tener un seguimiento con el niño. ¿Por qué se está alargando ahora tanto esta situación? ¿Por qué el juez no dictamina ya algo? Pues no lo sé, porque una cosa que podría ser de un mes se va dilatando en el tiempo, y lo que se te pone es una congoja y un nervio y no saber por dónde tirar, ¿no? Es todo el propio sistema que se va dilatando, ¿no? ¿Te da la sensación de que se establecen prioridades y habrá algunos casos que al juez no le parecerán igual tan importante, a la judicatura en general? Yo no lo sé. Si falta personal, si es un tema de infraestructuras, de medios, de prioridades. Si pudierais volver atrás, ¿repetiríais todo este proceso? Sí, pero mucho mejor. Pero de otra manera. De otra manera. Sabiendo todo esto, todas estas trabas, sabiendo toda la corrupción que hay en la justicia, sabiendo la dilación que hay, toda la lentitud que hay, sabiendo todo eso, lo hubiéramos hecho de otra manera. Habla de conceptos ya serios, ¿no? Pues estaba hablando de corrupción en la... corrupción en la justicia, que yo, vamos, no se puede decir que haya cero corrupción en ningún lugar, pero yo no creo que de verdad en el Estado ni en la comunidad autónoma la corrupción en la justicia, en el grado que la haya, que yo no puedo decir que la haya, porque no lo conozco, sea un problema. Yo no creo que la justicia española sea una justicia en modo alguno corrupta, en absoluto. Creo que esas palabras o no ha querido decir lo que ha dicho o de verdad se ha columpiado un poco la señora. Olga, y Olga podrá decirlo. Sí, si son tus clientes, Olga. Sí, yo, bueno, es un tema muy emocional, muy personal. Garbiñe, yo creo que efectivamente, pues bueno, nace más del sentimiento y de la frustración. Conviene puntualizar las cosas por eso. Sí, porque además es un procedimiento que está abierto. Os comento que además es en Logroño. Estamos sufriendo muchísimo retraso, pero más que nada, yo no sé si se ha entendido bien qué es lo que sucede, y es que la justicia sí actúa muy rápido en un primer momento, revocando la custodia del menor a sus padres, y que ese procedimiento sobre posible malos tratos o no malos tratos sí se lleva con cierta celeridad, pero a estas personas no se les informa sobre la posibilidad de personarse como acusación particular, primer error, sino que simplemente comparecen como testigos. Y luego, personalmente, que es donde viene el problema, es que cuando ellos le realizan la imputación por esta presunta denuncia falsa, pues se tiran como 10 meses o 11 meses esperando que les escuche un juez para luego procederse automáticamente a su desimputación, y en estos momentos, en fase de recurso, todavía siguen esperando si esa desimputación es firme o no. ¿Me quieres decir, Olga, que están imputados oficialmente? ¿Todavía siguen imputados? Hombre, no, porque... ¿No ha habido notificación de esa desimputación oficial? No, Claudio, en un primer momento hay esa desimputación porque el juez en un primer momento dice que están desimputados, pero es que está recurrido. Por lo tanto, estas personas siguen en el periplo, siguen en ese primero recurso de reforma y luego recurso de apelación, y es que no terminan más. O sea, ¿qué consecuencias puede tener el hecho de estar imputado como puede estar esta pareja? Hombre, pues más allá de desembolso económico, de tener que seguir sufragando un pleito, como imaginarás, pues bueno, tanto a nivel social, a nivel familiar, a nivel, pues bueno, de carácter incluso laboral, pues como os hacéis una idea, pues bueno, algo habrá hecho, algo no habrá hecho, bueno, está desimputado pero espera porque está interpuesto un recurso, entonces es mucho desgaste. Por eso os comento que esas palabras están un poco desde el punto de vista personal. Han sido destacadas, lógicamente, Garbiñe lo ha hecho y aquí lo estábamos haciendo. No, es que hay que aclararlo, porque por supuesto lo escucha y dice, pues esta señora se ha encontrado con una justicia corrupta, pues no, parece que no, evidentemente. Garbiñe, pero yo estoy planteando la saturación que puede tener. A ver, ¿por qué se tarda tanto? ¿Cuántos casos tiene un juez a la semana? Depende de... Pues depende mucho. Yo voy a hablar de lo que más conozco, que es de la jurisdicción social, la jurisdicción, y además de mi propia experiencia cuando he estado en un juzgado, que han sido 10 años en el juzgado social número 3 de Donosti, hace ya años, pero bueno, no eran malos tiempos. Pero nosotros, no eran tiempos de un exceso de trabajo abrumador, y nosotros celebrábamos en aquel tiempo pues 12, 13 juicios 2 días por semana, por lo tanto 20 y tantos juicios celebrábamos. Celebrar los juicios es lo más sencillo, uno ve lo que le cuentan las partes, luego se va a casa con el asunto y tiene que dictar la sentencia, ¿no? Las jueces, los jueces, es lo que hacemos, dictar sentencias, eso lleva tiempo, pero ese es un trabajo que a ese ritmo, insisto, ha sido más o menos llevadero, y en el juzgado entraban y ahora un orden razonable de asuntos son 800, 900 asuntos que entren, y un juzgado de lo social
dicta, en estos momentos han dictado más lo razonable, como mucho sería, como muchísimo que se dictaran 500 sentencias al año, pero es que dictar 500 sentencias requiere un esfuerzo porque cada sentencia es el asunto de unas personas, de unas partes, de unas personas con una empresa, de una persona con la seguridad social, me da lo mismo, y eso hay que resolverlo. Pero una cuestión, quería yo introducir, al hilo un poco de lo que decía Ricardo. Yo creo que aquí necesitamos muchísimo reciclaje en general, y es verdad que el hecho de que haya muchísimas abogadas y abogados yo creo que sí, hace que haya un número de litigios importante, y el hecho de que durante muchos años no hubiese habido tasas, bueno, desde el año 2003 ya había unas tasas, pero en algunas jurisdicciones, pero se hayan introducido unas tasas que en mi opinión son bestiales. Yo desde luego no comparto las tasas que se han introducido, pero no me parece mal que se hayan introducido algo. La introducción de las tasas en el año que ha sido 2013 ha provocado que la jurisdicción civil y la jurisdicción contenciosa administrativa sí cayeran en picado entre un 25, un 30 hasta un 30% en el número de litigios. No digo que eso sea justo, porque hay gente que no está acudiendo a la jurisdicción. Es que, Garbiñe, da la imagen de que la gente litigaba No, y esto lo voy a conectar con otras formas de resolver los conflictos. Primero, en los despachos de abogadas y abogados se podrían resolver muchos conflictos. Y segundo, a través de las fórmulas de mediación, tanto previas al litigio como mediación interna. Pero me da la impresión de que estáis responsabilizando, ha sido ante Ricardo y tú también, Biurrun. Tengo una abogada, no sé si se siente aludida al respecto. Olga, si se siente aludida. Una parte, digo que todos necesitamos mucho reciclaje y mucha formación e introducir en los procesos otras fórmulas de resolución. Bien, habla la defensa. Olga. Garbiñe, estoy totalmente de acuerdo contigo, lo que pasa que para que tengamos una mediación efectiva tenemos que tener a profesionales formados en mediación. Eso es lo que empecé a decir. Y evidentemente en los juzgados en estos momentos el tema está muy poquito formado y los abogados hacemos lo que buenamente podemos, hablando entre nosotros como compañeros, que desde luego más vale un mal acuerdo que un buen pleito, eso te lo puedo decir claramente, y no tenemos mucha intención de acabar en el juzgado. Por eso hay que profundizar ahí. Ahí voy, pero bueno, yo aún así también con respecto a lo que acabas de decir de las tasas no, o sea, las tasas pagamos suficientemente impuestos como para poder acceder a una justicia que debe ser gratuita, que sí es cierto que igual en fase de recurso, lo digo, podría ser interesante de cara a evitar esos recursos constantes, incluso infundados y que dilataran el procedimiento, por ejemplo, como en el caso este de Antonio y Amelia, que recurrir es gratis, ¿no? Pero por favor, tasas no, porque además nos ha costado mucho quitarlas del sistema y las tasas, desde luego... hay tasas desde el año 2013, como bien... 2003, perdón, pero 2003. Pero no hablamos de esas tasas. Eso he dicho yo, las tasas de 2003 casi no se ahora se han eliminado, ¿no? El gobierno del PP las eliminó recientemente. Lo que pasa es que todavía las ha rebajado. Pero siguen las pymes, siguen las ONGs, para las personas físicas. Para las personas físicas. Bien, enseguida veremos si la eliminación de esas tasas, lo que ahora va a suponer entonces es un flujo todavía más de litigios en los juzgados. Vale, un momentito, porque hemos investigado acerca de ello. Carmela Azcoitia, has estado en la calle y además... porque también estábamos hablando sobre el papel de los funcionarios y cuántos funcionarios puede tener la Administración de Justicia. Has hablado con un funcionario, vayamos por partes. En la calle, ¿qué te han dicho? Pues fíjate, en la calle les hemos preguntado qué les parece la justicia y desde luego aquí ha habido unanimidad, porque todo el mundo, la primera palabra que decía o que mencionaba era lenta. Esa es la idea que tienen los ciudadanos acerca de la justicia. Creerán más o menos en ella, pero desde luego creen que los juzgados están saturados y que hay demasiada burocracia y que esto acaba afectando a los procesos. ¿Cuáles son las causas? Escuchamos qué es lo que la gente, los ciudadanos, opinan sobre ello. Mi experiencia al llegar al juzgado era funcionarios sepultados bajo montañas de papel. Demasiado papel, puede ser, no lo sé. Demasiada burocracia. Muchísima tiene que haber, porque se ven montones de papeles ahí para cargar un tráiler. Imagino que con los recortes habrán quitado también jueces, historias. Tampoco lo sé, la verdad. Para los pobres sí hay, pero para los ricos no hay justicia. Los juicios son para los robagallinas, como dijo alguno. Porque al pobre caco que le cogen con las manos en la masa, como quien dice, con un pollito que se ha robado del caserío, a ese lo enjuician enseguida y lo meten a tubo rápidamente. Pero los que son de la alta esfera, esos son los más difíciles. Sinceramente, yo creo que lo que interesa se lleva muy rápido y lo que no, pues ahí se queda. Depende a quién se juzgue. Hemos visto casos que llevan años y años y años sin juzgar. O sea que de ahí se saca la cuenta. Escuchábamos las causas, hablan de burocracia, hablan de falta de personal, que la justicia tiene dos velocidades. Esas eran las causas, pero ¿cuáles son las soluciones? La gente también las propone.
¿Qué soluciones propones, por ejemplo? Hombre, pues para empezar, volver a meter más personal porque yo creo que hay bastante falta de personal, sobre todo en los últimos tiempos con los recortes. Por supuesto, que hubiese más gente trabajando, oye, y que sean efectivos los que están trabajando. Pienso que habrá que poner más jueces. La corrupción es una de las cosas que debían de ser coger, juzgar y castigar. No existir esos traspasos de que no, esto es del Poder Judicial, esto es del Tribunal Supremo, esto es del otro. No, no. Que fuera todo más directo. Que fuese directo. Creo que deberían de informatizar un poquito más la cosa para darle un poquito más de agilidad. Como siempre nos gusta contrastar las cosas, hemos escuchado la opinión de la gente, las causas y las posibles soluciones, pero también hemos hablado con un funcionario de justicia, le hemos trasladado esta sensación de la gente acerca de la lentitud de la justicia. Él nos lo explica y lo matiza, y también sacaba a colación un tema que nuestra colaboradora, nuestra contertulia Garbiñe Biurrun ya ha comentado en mesa, el tema de las tasas judiciales, y él también decía que el hecho de que se impusieran y comenzara a haber tasas hizo que bajara bastante el número de demandas en los juzgados. Le escuchamos porque es interesante lo que dice. Hemos preguntado a la gente en general y la sensación que se tiene de la justicia es de que es lenta. Hombre, sí, la sensación que se tiene es esa, pero muchas veces no es achacable a la gente que trabaja en justicia, sino es a muchas cosas exteriores. Más que burocratizada es que es... O sea, hay que seguir unas pautas y unos plazos, y claro, y los plazos se dilatan muchas veces. Se puede recurrir absolutamente todo, entonces muchas veces los recursos son maniobras dilatorias de las partes porque no me interesa. Claro, y eso todo, dice, joder, este asunto no sale. Las plantillas son más o menos estables, lo que pasa que, claro, con los recortes las bajas no se cubren, antes se cubrían. Hay mucho volumen de trabajo, sí. Hay demasiadas denuncias las que se ponen en un juzgado que puede hacer también que esto vaya más lento. Con la reforma que hubo de la justicia gratuita, etcétera, y con el tema de los recursos que ahora hay que pagar con las tasas, la ley de tasas, se bajó un poco el nivel, pero sí hay muchos procedimientos en el juzgado. O sea, se nota que ha bajado el nivel, porque claro, te tienes que plantear con la ley de tasas, te tienes que plantear el poner un pleito, porque te cuesta un dinero. Esta era la posición y el punto de vista de alguien que trabaja dentro de la justicia, Claudio. Bueno, pues una opinión más, como las que estamos recibiendo aquí a través del teléfono. Andoni. Yo no tengo absolutamente ni idea de cómo funciona la justicia internamente, pero yo lo que sé como ciudadano es que tú, cuando entras en un proceso judicial, ya vas con la idea de que vas a tener que esperar muchísimo tiempo. Que hoy en día, encima, vas a tener que pagar bastante dinero si quieres ir a eso, lo que hace que mucha gente se conforme. Depende de la jurisdicción social, las con personas problema. Trabajadoras no tienen que pagar ni un céntimo para acudir a la jurisdicción para el penal, social. Hay que, no, en penal hay tampoco. En penal tampoco hay tasas. ¿Ya no? No, nunca ha habido. Nunca ha habido. Vale, pues perdón, pero bueno, pero tú vas con la idea de que necesitas, ¿no? O sea, una serie de dinero para hacer frente a un procedimiento así. Y segundo, a la vez, lo que vemos desde fuera es que la justicia funciona diferente para unos y para otros. No digo simplemente en lentitud, sino digo que la justicia al final lo que hace también es intervenir en ciertos aspectos. Eso es otra cosa. Cuando nosotros como ciudadanos no tenemos esa capacidad de intervención, ¿no? para nuestros casos más normales o más... Normalmente la justicia, si hacemos el estereotipo, la justicia es más lenta o aparentemente más lenta. Tiene que ver con la dificultad, y lo apuntaba Olga, evidentemente, con la dificultad de la investigación, de la instrucción de algunos delitos, pero es tanto más lenta cuanto más se quiere proteger al presunto o a los presuntos autores de los delitos. Por lo tanto, pues entonces, ¿queremos rapidez o queremos lentitud? O mucha celeridad para celeridad para depende de qué ahora asunto. Estamos ya hemos visto en Cataluña cómo pero Olga, ahora estamos detectando algunas... Andoni, estamos detectando, hasta que te lo planteo a ti, Olga, enseguida voy a Bilbao, estamos detectando algunas causas que son dilaciones debidas a falta de personal o falta de especialización en algunos de los sectores, excesiva burocratización. La magistrada me estaba comentando. Hay un proceso que se dilata enormemente cuando hay comunicación a las partes. Tienes que esperar el acuse de recibo. En los casos de mayor repercusión hay una clara intencionalidad por una de las partes. Es decir, eso es un tema que el propio seguimiento de la causa te lleva a esa conclusión. A mí la cuestión derivada precisamente de ese tema es, y tomando como parte también, que cada uno de los ciudadanos interpreta la justicia según le ha ido. Y de ahí tiende a hacer... la mayor parte sin conocerla. Y de ahí tiende a hacer una generalidad del tema. O sea, a mí me ha ido mal, entonces digo, bueno, entonces la justicia va mal.
Ese es un problema que tenemos el ciudadano como norma. A mí la cuestión que quería plantearle a Olga, si efectivamente en este tipo de análisis, ¿hasta dónde se le puede dar la razón o quitársela al ciudadano que ve una intencionalidad política en los casos de mayor repercusión mediática? Hombre, en los casos de mayor repercusión mediática lo que sucede es que hay quizás ciertos jueces, lo comento, vinculados o afines quizás a determinadas tendencias políticas y por ahí queremos igual ver ciertas deficiencias, ciertas dilaciones o todo lo contrario, como habéis comentado. Pero yo os plantearía que independientemente de que ya rozáramos eso, que ya, bueno, hablaríamos ya de otro tipo de elementos, creo que esos jueces que tienen que enfrentarse a grandes sumarios y a cuestiones muy complejas, lo que tienen es un problema en que no abarcan. O sea, realmente habría que poner un juez de apoyo para la tramitación de los grandes sumarios, para que uno de ellos fuera un poco dirigiendo el procedimiento y el otro fuera un poco haciendo las labores más burocráticas o de apoyo o de consenso. La reforma de la ley de enjuiciamiento criminal está pensada para que no haya dudas sobre los jueces instructores, para que pongamos plazos máximos de 18 meses, para que incluso el fiscal pueda llevar a cabo esa instrucción y no el juez, lo cual a mi criterio es un completo error, puesto que el fiscal puede ser una parte en el procedimiento, pero no debiera de tener esas capacidades instructoras, porque para eso tenemos jueces específicamente formados en esas especialidades. Y bueno, la cuestión es que la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, más estar basada en esos plazos y en que no haya sospechas de corruptelas por parte de los jueces, si son afines o no son afines a un determinado partido político que quizás pudiera tener a sus medios en la picota o en cuestión, habría que ir realmente al motivo de por qué la ley la tenemos tan anticuada y con esas cuestiones de vamos a informatizarlo, vamos a hacer papel cero, vamos a hacer ese tipo de cosas que realmente fueran efectivas y que no pongamos juzgados juzgados a hacer pruebas y juzgados a ver qué pasa cuando las cosas pues no se hacen así ni funcionan. Os quiero comentar también una cosa. Sí. En Vizcaya, por ejemplo, el juzgado de Baracaldo en estos momentos, con una modificación que le han hecho de establecer el UPAZ, que es lo que nosotros llamamos las unidades que llevan casos civiles y casos penales, está completamente atascado y tenemos procedimientos dilatados hasta 2 años de familia, penal, de todo tipo, y bueno, es que experimentos, por favor, no con los intereses de las personas. Por lo tanto, más allá de las cuestiones estas políticas que sí sucederán, pero bueno, en 1, en 2 o en 3 casos, pero que es que la justicia es la del día a día. Perdona, Olga, es que tengo menos de un minuto. José Nizarra. Sí, me parece muy importante llevar el problema al ciudadano, no solo al tema mediático, a los grandes asuntos que siempre están en las portadas de periódicos y de informativos, sino también al ámbito del ciudadano. A mí sí que me gustaría preguntarte cómo tiene que comportarse un ciudadano a la hora de buscar un buen abogado para defender una causa, teniendo en cuenta que últimamente hay también mucha oferta de asesoramiento low cost. Sí. ¿Cuál es el criterio que tiene que utilizar un ciudadano que en un momento dado se ve en la tesitura de tener que recurrir a un asesoramiento jurídico para resolver un problema? Pues modestamente lo que considero que primero hay que buscar es la especialización, porque un abogado no puede dominar todas las ramas del derecho y no es lo mismo llevar un procedimiento laboral que llevar un procedimiento penal, pero dentro de ello, dentro de lo que son los abogados generalistas, que también los hay y muy buenos, creo que lo importante es buscar un abogado de confianza, un abogado al que decirle la verdad, y desde luego ya sé que está igual mal decirlo, que bueno, no todo el mundo se lo puede permitir, pero bueno, los abogados, para que trabajemos y lo hagamos bien y contemos con procuradores eficaces y hagamos gestiones eficaces, pues bueno, la justicia también hay que pagarla, ¿no? Y entonces, pues bueno, tampoco hay que basarse en eso de todo incluido por no sé cuánto, porque así no funciona o te vas a dejar cabos sueltos, pero sobre todo la especialización. De acuerdo, Olga, un abrazo desde aquí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Os tengo